Y bueno, aquí a ver si puedo compartir con ustedes mi experiencia. Y me enamoré de Shah Rukh Khan. Pues a veces Sí, uno como que pronuncia malas palabras o hace malas oraciones, no sé. total. Y bueno, ¿cómo lo conocí a mi esposo? Fue aprendiendo el español y ahorita no hay nadie quien le pare de que hable. Ay, Y chicaneando. así. Pero qué bueno que a veces las mujeres también nos animemos a dar el primer paso, no siempre son los chicos. En mi mente estaba casarme con un rubito de ojos azules, Alguien de Hollywood. blanquito. El tema tanto de la religión. Yo con mi esposo también tenemos religiones diferentes. ¿Qué recomiendas Ujú. a las chicas que quieren tener una relación, bueno, con un Sikh o con cualquier persona de la India? Namaste, mere pyare dosto, hola mis queridos dostones y dostonas. Tenemos una invitada súper, hiper, mega especial hoy y es Yasmín. Hoy nos está acompañando en este espacio para contarnos algo muy importante para varias personas que en este momento se encuentran quizás en una relación intercultural. Entonces, bienvenida Yasmín, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias Erika por la invitación. Bien, estoy bien. Y bueno, aquí a ver si puedo compartir con ustedes mi experiencia y qué tal les parece. Muy bien. Tú también eres creadora de contenido, ¿cierto, Yasmín? Quizás cuéntanos un poco de tu canal. Sí, yo soy creadora de contenido y bueno, soy peruana, vivo en España y bueno, vivo ya unos 17 años aquí. ¡Wow! Y bueno, es casi toda una vida, Sí, un montón. pero sí. Estudié aquí, mi profesión aquí, soy enfermera y nada, me casé aquí también. O sea, toda mi vida está en España. Súper. Y sí, sí. ¿Y qué más les puedo contar de mí? Es pues que, como decía Erika, tengo mi canal que comparto tanto cosas de España como nuestra cultura mía, que es de Perú y también la de mi esposo. Así que están invitados a pasarse por mi canal. Obvio que sí. Y nada, encantada de estar aquí. Bueno, bienvenida, Yasmín. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, me encantaría o nos encantaría saber, Yasmín, ¿desde cuándo y hace cuánto te empezó a gustar quizás la cultura de la India? Pues lo digo porque tu esposo es de la India, ¿es así? Sí, correcto. Bueno, ¿desde cuándo? La verdad que todo empezó cuando vi una película de la India, no sé si la conoces tú, Erika. ¿Cuál será? A ver. Se llama Kavi Kushi Kavi Gam. No, La conocen como la familia hindú, creo, sí. al menos en Perú. Y eso fue desde el 2007, 2008 que la vi por primera vez y me enamoré de Shah Rukh Khan. Y, y desde ahí pues nació esto de ver películas de Bollywood, me gustaba mucho. Éramos tan fanáticos de Bollywood con mi padre que nos veíamos todas las películas de Shah Rukh Khan y de Kajol. O sea que desde ahí empecé a verme todas las películas y empecé a conocer un poquito más de la cultura, ¿no? Sí. Y creo que ahí fue donde me comenzó a gustar. Qué bueno, súper. Bueno, ¿y tu esposo habla Sí, español, sí? sí, mi esposo habla español. Mi esposo, yo creo que aprendió más conmigo el español porque llegó aquí, lo conocí cuando tenía unos 6 meses que había llegado a España, entonces no hablaba nada y conmigo es 24/7 que habla español. Claro, me imagino. Eso es súper importante. Creo que Sí, llegamos a afinarles algunas cosas, cositas de español, pero también a enseñarnos algo de español a nosotras, porque a veces, por más que sea nuestra lengua natal, eh, pues a veces sí, uno como que pronuncia malas palabras o hace malas oraciones, no sé, totalmente. es muy chistoso. Sí, sí, Bueno, Yasmín, y me sí. encantaría saber cómo,
¿Cuánto llevas casada y cómo te conociste con tu esposo? Sí, claro, mira, yo llevo casada bueno, casi 8 años, ya en junio ya hacemos 8 años. Wow. Y, y bueno, es mucho tiempo parece, pero para mí parece que fue ayer. Y bueno, ¿cómo lo conocí a mi esposo? Lo conocí en el trabajo. Todo comenzó cuando pues mi madre tenía una empresa y pues él era el informático, ¿no? El informático que iba a ver cómo estaban todos los ordenadores, los portátiles que teníamos. Y bueno, yo le eché el ojito. Y para mí fue un flechazo a primera vista cuando lo vi, porque dije, wow, qué chico, no sé. O sea, no sé, para otras chicas, pero para mí mi esposo es guapo. Claro, claro. Para cada uno. Para cada una su... Sí. Así que cuando lo vi, para mí fue un flechazo a primera vista. Y dije, wow, qué chico más guapo, ¿no? Y ahí fue que me enamoré. Ay, qué bien. Pero claro, la primera que yo el flechazo de a primera vista fui yo, Sí. porque mi esposo era como que el típico indio que recién llega a Europa y que nada, no le interesa ni las chicas ni nada, ¿sabes? Era como él iba a su rollo. Sí, sí. Y entonces pues yo fui la que tomé la iniciativa y le empecé a hablar. Y de ahí pues poco a poco ya íbamos hablando y hasta que tuvimos nuestra primera cita, que él no sabía nada de español y hablábamos, como dices tú, por traductor, con el traductor Google ahí. O a veces mi cuñado, que ya llevaba más tiempo aquí, le ayudaba y prácticamente era así. Hasta que pues ya fue aprendiendo el español y ahorita no hay nadie quien le pare de que hable. Ay, chicaneando, Ya, sí. presumiendo su espectacular español. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¡Qué sí. lindo, qué lindo! Sí. Bueno, qué bueno que a veces las mujeres también nos animemos a dar el primer paso, no siempre son los chicos. Estamos en una época Totalmente. diferente. Claro, para él me dice que él me dice que pues que él era un poco tímido, que no sabía si, como son los chicos indios, ¿no? Sí. Que algunos son tímidos, tienen miedo de hablar con las chicas, ¿no? Y pues él era así. Sí. Entonces, claro, llegó una latina que es lanzada, como dicen en mi país, lanzada, y pues... Sí, acá también decimos lanzados. Ahí estaba yo. Bueno, ¿y por qué quisiste casarte con un chico de la India? Bueno, veo que es un amor a primera vista, no fue como algo planificado, simplemente no te atrajo tanto su nacionalidad, creo yo, o sí. ¿Por qué te quisiste casar con tu esposo y no quizás con alguien de tu nacionalidad? La verdad es que, como dices tú, no fue planeado. En mi mente estaba casarme con un rubito de ojos azules. Alguien de Hollywood. Blanquito, europeo, tipo alemán, ¿sabes? Sí. Pero claro, o sea, un chico indio nunca estaba. O sea, yo veía a Shah Rukh Khan y todo eso, sus películas, y cuando llegué a España veía a todos los pakistaníes y todos parecían Shah Rukh Khan. Entonces, claro, dije, no me gusta. Aparte, cuando estás aquí en España, ¿no? Y ves a la gente y a veces pues tienen esos prejuicios, ¿no? Decir, ay, no, es que los indios o los pakistaníes pues huelen mal o no son higiénicos o yo qué sé, ¿sabes? Muchas cosas. Entonces, claro, el que te vean con esa persona pues era como que, ay, mira esta chica con quien está, ¿no? Un machista, ¿no? Sí. O sea, muchas cosas que te dicen. Pero claro, o sea, yo creo que, como dices tú, no estaba en mis planes hasta que conocí a mi esposo y me enamoré. Con alguien de mi país, creo que nunca lo tuve presente, pero nunca lo tuve presente porque creo que veía mucha infidelidad, mucha falta de respeto, no sé, veía muchas cosas que decía, no, yo
con un peruano no quiero estar. Claro. Y aparte, pues no, nunca he tenido novio latino, nunca. O sea, Wow. nunca he tenido novio latino. Sí. He conocido a chicos españoles y con el único que ha sido mi pareja ha sido mi esposo indio y nadie más. Wow. Sí, Qué bueno. fue amor profundo. Ay, qué lindo. Definitivamente lo que es para uno puede pasar miles de cosas, pero ya está apartado para ti. Entonces, qué chévere que hayas Totalmente. experimentado un buen amor. Y sí, lo que tú dices de las nociones, creo que es importante recordar que uno no puede generalizar y tampoco creer en todo lo que ven en las redes sociales. O sea, no podemos decir que todos los hombres de la Totalmente. India son sucios o machistas, porque si un No, dato no. así como muy curioso, dato curioso, es que el champú incluso fue creado en la India. ¿Cómo que no se van a bañar? Obvio que sí, claro que sí. Sí. Eso. Bueno, cuéntanos un poco cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido que afrontar en tu relación. La verdad es que yo creo que son los choques culturales, ¿no? Ujú, En la convivencia se ve mucho. ¿Por qué? Por el tema tanto de la religión. Yo con mi esposo también tenemos religiones diferentes. ujú. Yo soy cristiana, él es Sikh, es una Ah, religión diferente. ¿Qué más? Los choques culturales, que la religión, las costumbres, ¿qué más? Los modales, ¿sabes? sí, Son muchas cosas, ¿no? sí. Que claro que para nosotros puede ser de mala educación, pero para ellos no. Mm, Y claro, yo creo que dependiendo, si estaríamos viviendo en la India, diríamos no pasa nada, ¿no es ujú, cierto? claro. Pero claro, si vivimos en Europa o vivimos en Sudamérica, pues hay algunas cosas pues que tendrían que mejorar, ¿no? Sí, es cierto. Y yo creo que ciertas, bueno, las costumbres y todo eso no te porque siguen, pero claro, hay cosas que, costumbres que son un poco impactantes, ¿no? Pero Ujú. bueno, si se llega a un acuerdo entre ambos, pues se mejora. Pero de ahí otras cosas, circunstancias difíciles que habríamos pasado, creo que nada más. El tema de infidelidades no ha pasado, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y sí, y creo que no hemos pasado por cosas más Lo complicadas. natural, los choques Gracias. culturales que hay en la relación. Bueno, yo Sí, aún no vivo esa experiencia, pero seguramente también estaré ahí súper molesta o, ay, no quiero pensar en eso hoy, la verdad. Pero supongo que también será así, porque incluso la convivencia sea con una persona de la misma nacionalidad es un reto. Entonces ahora imagínate con alguien diferente, pues el reto es doble, creería sí, yo. Pero bueno, nada que no total, se pueda total. arreglar, como tú dices, a través de la comunicación. Eso es lo más importante en una relación. Hablar, pero Exacto. también saber escuchar, porque puede que tú hables mucho, pero si la persona no está dispuesta a escuchar, ahí la cosa Sí, sí, se sí. nos complejiza. Sí. Bueno, me encantaría saber, Yasmín, ¿extrañas algo de tu anterior vida, antes de casarte? Y de ser así, me encantaría saber que nos contaras aquí el chismecito, qué extrañas antes en la soltería. Algo de mi anterior vida antes de casarme, eh, la verdad es que si extraño, no, porque, o sea, la relación con mi esposo es totalmente, o sea, eh, no me obliga a nada, no me prohíbe a nada, o sea, si yo quiero, pues salgo con mis amigas, o si yo quiero, pues me voy un viaje con mi madre o con mi padre, o sea, Hay es libertad. así, ¿no? Entonces, entonces no me siento como que haya cambiado algo de mi vida. Bueno, algo sí, que soy madre Ah, y que eso sí que cambia. claro. Pero, pero claro, o sea, de que cuando me haya casado y cuando haya sido soltera, no. Yo creo que mi esposo en ese tema fue, hasta ahorita lo dice, que tiene mucha confianza en mí y yo también. Y siempre vamos de la mano de eso, ¿no? Y que creo que es bueno cuando tu pareja pues confía en ti y,
Y no extraño nada, claro, de lo de ser madre, pues sí, ¿no? Porque claro, si quiero salir me tengo que llevar al niño. Claro, Entonces, claro, ya cambia la cosa, pero no, otra cosa no. qué bueno. Yo creo que he vivido mi juventud muy locamente también, pero, pero lo he disfrutado mucho. Cuando ya he tenido pareja, bueno, mi esposo, que ha sido mi primer novio, mi primera pareja, mi primer marido, mi primer todo. Entonces, pues, aunque que sea indio, chicas, él es un poco de mente totalmente abierta. eh, y creo que no he tenido nada que extrañar porque simplemente lo sigo haciendo igual mis salidas con mis amigas o si quiero salir a algún sitio me voy sola o, ¿sabes? Sí, Qué bueno. ¿Cuántos años? feliz. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene ya 5 añitos. Ay, es un bebé todavía. Felicitaciones, Yasmín. Muchas gracias. Bueno, me encantaría hablar algo que tú comentaste ahorita. Tengo algunas suscriptoras y seguidoras en nuestro canal también, y es sobre la Sí. religión Sikh, el sijismo, ¿no? ¿Qué recomiendas Ujú. a las chicas que quieren tener una relación, bueno, con un Sikh o con cualquier persona de la India? Tú como ya pues una mamá y esposa, ¿qué podría decirles a Ujú. estas personas que están a punto de casarse o que están iniciando hasta ahorita su vida marital? Así es. La religión Sikh es totalmente diferente al hindú. Eh, yo creo que pasa igual que los hindú, ¿no? Como ahí puede haber muy religiosos y puede haber que no sean religiosos y pues que tengan ese respeto a su religión. Ujú, Y la verdad es que mi esposo es una persona que es Sikh, pero no es religioso, ¿no? ujú. Entonces, pues, creas o no, eso también ayuda, porque el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque si estuviera con un Sikh totalmente religioso, sería muy diferente. Sí, claro. Entonces, tanto de la cultura como de la religión, y sepan si el día de mañana, cuando tengan sus hijos, su hogar, su familia, puedan aceptar ciertas cosas que marca tanto la religión como la cultura, ¿no? Y si se casan con una persona que es muy religiosa, pues sí o sí vas a tener que cumplir lo que Sí. te diga lo de la religión, ¿no? Y yo creo que simplemente eso, que se informen muy bien y que vean si, pues, si van a seguir lo que manda la religión o no. Ujú. Sí, es cierto. Me encantaría, Mm. Yasmín, que nos dijera una sola cosa de qué diferencia a las personas que son hinduistas y que son pues, de la región Sikh. Yo creo, mi opinión Ujú, propia, no quiero que nadie se vaya a ofender, pero creo que los hindú, eh, al tener muchos dioses, ¿no? Muchas imágenes, son totalmente diferentes que los Sikh. Los Sikh creen en un dios y en un dios que puede ser como nuestro dios, ¿no? ujú. En un dios que creó algo, pero tienen sus maestros, entonces ellos se guían por lo que dicen sus maestros, ¿no? Y rezan y hacen sus meditación, Ah, la religión. claro, claro, claro. Súper, Ujú. Yasmín, pues muchas gracias por ese dato cultural, porque claramente Nada. hay una confusión frente a estas dos religiones. Bueno, hay muchas religiones, pero me han comentado muchas confusiones frente a Sí. estas religiones y es bueno pues dejarlo aquí claro, una de las tantas cosas. Y pues bueno, yo creo que te agradezco demasiado por este espacio. Realmente aprendí mucho. Esos tips también que das me los voy a aplicar para mí cuando esté por allá viviendo Sí, juntos con Vishal. Y pues ya sabes sí. que eres bienvenida a esta gran familia de Somos India Colombia Blogs.
Muchas gracias, Erika. Bueno, no olviden suscribirse también a nuestro canal y seguirnos en nuestra red social en Instagram. Cualquier pregunta o sugerencia, no duden en preguntarnos en cada una en su canal y ahí estaremos con mucho gusto respondiendo. Así que hasta luego. Muchas gracias. Chao. Adiós.